Saludos amigos y compatriotas. ¿Qué tal va el arresto domiciliario? En estos días de confinamiento obligado como consecuencia de la declaración del estado de alarma, son muchas las personas que se preguntan si esa situación real en la que nos encontramos, y que es la de confinamiento total, sin posibilidad siquiera de salir a la calle, pues se preguntan si esto vulnera la Constitución y nuestro derecho fundamental a la libre circulación y residencia que establece el artículo 19 de la Constitución española. Y nos surge la duda de si en el estado de alarma se nos puede someter a este confinamiento a que estamos sometidos ya casi un mes y lo que queda. Es decir, lo que se trataría sería de averiguar si nos encontramos ante un estado de excepción encubierto, suspendiendo esos derechos fundamentales que desde mi punto de vista y desde la ley solamente se pueden suspender mediante la declaración del estado de excepción y que requiere de otra garantía y otro control por el Parlamento. Así, el artículo 19 de la Constitución española establece que los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Ante esto, pues cabe decir que ningún derecho es absoluto y la Constitución española ya prevé casos o situaciones extraordinarias en las que esos derechos fundamentales haya de restringirlos o incluso suspenderlos, pero claro, con unas garantías. Así, el artículo 116 de la Constitución española establece que una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados. Y el estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros previa autorización del Congreso de los Diputados. Es decir, en el estado de alarma se lo declara el Gobierno y da cuenta al Congreso de los Diputados. Sí que necesita la autorización del Congreso para prorrogarlo. Pero en el estado de excepción tiene que ser previa autorización del Congreso de los Diputados y claro, y siempre dando cuenta de las medidas que se toman. Dicho esto, vemos que para regular esos estados de alarma, de excepción y de sitio debe hacerse mediante una ley orgánica. Y esa ley orgánica que lo regula es la número 4 de 1981 del 1 de junio, que en el artículo 11 dice: con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, en el decreto de declaración del estado de alarma o los sucesivos que durante su vigencia se dicten, podrán acordar las medidas siguientes. A. Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. Es decir, limitar la circulación o permanencia. La ley orgánica que regula el estado de alarma, en el artículo 11, establece que dicho estado solamente podrá limitar esos derechos, no suspenderlos. ¿Qué hace el Gobierno? Pues el Gobierno dicta un Real Decreto, el 463 de 2020, del 14 de marzo, que ha sido prorrogado por el Real Decreto 476 del 2020, del 27 de marzo, y en el artículo 7 fija el contenido y condiciones de ejercicio de esos derechos fundamentales de libertad de circulación de las personas y de residencia recogidos en el artículo 19 de la Constitución. Y dice así: limitación de la libertad de circulación de las personas. Lo titula así, limitación. Pero claro, el contenido es el que es. Dice: durante la vigencia del estado de alarma, las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades: adquisición de alimentos, productos farmacéuticos de primera necesidad, asistencia a centros y servicios, establecimientos sanitarios, al lugar del trabajo, las personas que puedan ir, que lo tengan o que sea esencial, al lugar de residencia habitual, asistencia al cuidado de mayores o menores dependientes, a entidades financieras y seguros por causa de fuerza mayor, o el repostaje en gasolinera o estaciones de servicio. Así, la cuestión fundamental es si ese Real Decreto 463 de 2020 simplemente limita o restringe o suspende. Porque el artículo 7 dice, titula limitación de la libertad de circulación de las personas. Pero en el redactado impone unas condiciones de confinamiento durísimas, como si fuese un estado de guerra. Porque si de hecho supone una suspensión de esos derechos, el estado de alarma es un fraude de ley y una desviación de poder.
y además que es un estado de excepción encubierto. Y por tanto lo que el artículo 7 del Real Decreto señala como limitaciones no son tales, sino que son suspensiones de derechos que vulneran la Constitución al estar prohibido por el artículo 55.1 de la Constitución. Este artículo dice: los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, 2 y 3 y artículos 19, y luego 21, 28, pero a nosotros nos interesa el 29, dice, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Por tanto, para suspender los derechos del artículo 19 únicamente puede procederse mediante la declaración del estado de excepción o de sitio, nunca mediante el estado de alarma. Claro, ¿y qué dice el Tribunal Constitucional? Pues la sentencia más similar que al caso es la número 83 de 2016, que se dictó como consecuencia de la huelga de controladores aéreos de 2010, que en el fundamento jurídico octavo dice: a diferencia de los estados de excepción y de sitio, la declaración del estado de alarma no permite la suspensión de ningún derecho fundamental. Artículo 55.1 a sensu contrario, aunque sí la adopción de medidas que puedan suponer limitaciones o restricciones a su ejercicio. Esto no nos dice mucho porque es el mismo redactado del artículo 55.1. Pero bueno, para distinguir entre limitación y suspensión del derecho a la libertad, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la detención, en el contexto del artículo 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, se ha pronunciado en algunos casos y ha señalado que la diferencia entre una privación y una restricción a la libertad es meramente de grado o intensidad. O sea, aquí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace la distinción entre el concepto de simple limitación y el de suspensión en función del grado de confinamiento o la intensidad del mismo. Es decir, no es lo mismo que estemos en casa el 23 horas y 1 hora en la calle, que estar 23 horas en la calle y 1 en casa. Por tanto, en función de esa intensidad se puede distinguir entre lo que es una mera limitación y una suspensión. Para averiguar qué grado de intensidad debe darse, para saber si se suspende el derecho a la libertad de circulación o simplemente se limita, el artículo 53 de la Constitución Española, apartado 1, dice: los derechos y libertades reconocidos en el capítulo 2 del presente título vinculan a todos los poderes públicos, solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades. Sobre el contenido esencial de los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional aplica el principio por el que no se justifica cualquier limitación del derecho que introduzca el legislador que lo desconozca o desnaturalice, es decir, que lo vacíe de contenido. Y sobre ello, la sentencia del Tribunal Constitucional número 11 de 1981, de 8 de abril, dictada como consecuencia del recurso de inconstitucionalidad sobre un Real Decreto Ley del derecho de huelga y conflicto colectivo de trabajo, señala que para tratar de aproximarse de algún modo a la idea de contenido esencial, que el artículo 53 de la Constitución se refiere a la totalidad de los derechos fundamentales, cabe seguir 2 pasos. 1. Según la naturaleza jurídica de cada derecho, esto es, las facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea reconocido como tal, ese derecho y no otro, porque de convertirse en otro se desnaturalizaría. Y 2, tratar de buscar los intereses jurídicamente protegidos como núcleo y médula de los derechos subjetivos. O sea, según este criterio, se vulneraría el contenido esencial de un derecho cuando queda sometido a limitaciones excesivas que lo hagan impracticable. Por ejemplo, una persona que está cumpliendo condena privado de libertad no deja de estar privado de libertad porque vaya a dormir un día a su casa. Entonces nos preguntamos, ¿se ha desnaturalizado nuestro derecho a la libertad de circulación confinándonos 24 horas durante semana, excepto unos espacios de tiempo escasos para efectuar esas operaciones de urgencia? ¿Se ha vulnerado el contenido esencial de nuestro derecho a la libertad de circulación sometiéndolo a una intensidad en la limitación de tal grado que lo hace impracticable? Esto es, ¿se suspende? Si trasladamos esas afirmaciones de los tribunales a nuestra situación actual y comprobamos si esas medidas que nos han impuesto al final nos hacen impracticable nuestro derecho a circular libremente por el territorio nacional o a desplazarnos a una segunda residencia o a la montaña donde no hay nadie para aislarnos o estar tranquilos,
pues no tenemos más remedio que concluir que nos hacen impracticables esos derechos, porque no nos van a dejar. A mí no me cabe ninguna duda que nos hacen impracticables. Por tanto, si recapitulamos, vemos que los españoles tenemos unos derechos fundamentales reconocidos en el artículo 19 que nos permiten desplazarnos en libertad, que esos derechos, al ser fundamentales, su desarrollo está reservado a ley orgánica, del artículo 81 de la Constitución, que esos derechos, aunque sean fundamentales, no son absolutos y pueden limitarse o restringirse, que la ley orgánica que los regula es la 4 de 1981, que el estado de alarma solamente puede limitar los derechos de circulación y de residencia de las personas, pero nunca suspenderlos, que para suspender esos derechos fundamentales del artículo 19 debe declararse previamente el estado de excepción o de sitio, por tener mayores garantías de control al gobierno por parte del Parlamento, y que el contenido esencial de esos derechos no puede desnaturalizarse y quedar desprotegido o vacío de contenido, y que se vulnera el contenido esencial de un derecho cuando queda sometido a limitaciones excesivas que lo hacen impracticable. Y esto, amigos, es lo que está ocurriendo desgraciadamente en España, que nuestro derecho fundamental a la libertad de circulación y residencia es impracticable, porque estamos confinados más del 98% de nuestro tiempo diario. Tampoco nos podemos trasladar a otro lugar a residir en el que podríamos estar más cómodos o aislados, porque esos derechos, con el Real Decreto 463-2020, prorrogado por el 476 de 2020, más las prórrogas que les van a dar, nos imponen unas limitaciones de tal calibre que de hecho están suspendidos, y para suspenderlos se debe declarar el estado de excepción y aprobarlo el Parlamento con toda la garantía y no mediante el estado de alarma. Y esto supone nada más y nada menos que se está utilizando una norma, el Real Decreto, para una finalidad distinta de la que establece la ley, por lo que se está cometiendo claramente un fraude de ley y una desviación de poder. Nada nuevo en gobiernos de corte marxista, acostumbrados al llamado uso alternativo del derecho, que no es otra cosa que retorcer la ley para que diga una cosa distinta a la que dice o a la que quiere decir. Y he de decirles que por ahí, por ese camino, se llega al marxismo judicial, donde los jueces dejan de ser jueces y dejan de interpretar el derecho con mayúsculas, que es la ratio scripta, o sea, la razón puesta por escrito, y se convierten en meros funcionarios al servicio del poder. Como colofón, les diré que recuerden las palabras de Jesús cuando dijo: la verdad os hará libres. Y yo les digo que todos tenemos la obligación moral de buscarla. Después que cada cual elija el camino que quiera o el que pueda. Pero la verdad debe saberse siempre, por amarga que sea, porque eso permite anticiparnos y protegernos, a nosotros y a nuestra familia, sobre todo del relativismo moral que nos invade y que es precisamente lo que no han hecho nuestros gobernantes, protegernos. Saludos y fuerza, amigos, y ¡viva España!